Ya terminé mi última vuelta y estoy lista para cerrar. Puedo retirar mi marcador de inicio de vuelta porque ahora ya no lo vamos a necesitar más. Y vamos a comenzar a cerrar con el cierre estándar, tejiendo los puntos tal como se van presentando. Esto significa que mis primeros dos puntos son puntos del revés, los voy a tejer como puntos del revés. 1, 2, y ahora voy a pasar un punto por sobre el otro para cerrar. El punto que viene es del derecho. Tejo el punto del derecho y paso un punto por sobre otro para cerrar. El siguiente es del derecho, lo tejo derecho y cierro. Luego viene un revés, lo tejo como revés y cierro. Otro revés, lo tejo como revés y cierro. Y esto lo hago hasta llegar a este último punto. Un tip adicional, si tú tiendes a apretar mucho el cierre tradicional, si ya sabes que cuando cierras tus tejidos a veces te queda demasiado estrecho, este no es un cierre que sea muy elástico. Entonces te recomiendo no usar la misma aguja con la que tejiste el elástico, sino que usar la aguja con que tejiste tu tejido principal. Es decir, si estás cerrando, si tejiste el elástico con aguja de 3,5, como lo hice yo, para hacer el cierre quizás te conviene cambiar a la aguja principal, que en este caso es la aguja número 4, porque así vas a dar un poquito más de hilado para cada punto y te va a quedar un poco más suelto para que no te quede apretado. Voy a llegar hasta el final y te voy a mostrar cómo cerrar el último punto. Ya estamos en el último punto. Yo lo que hago es tirar hacia arriba y acá voy a cortar. Luego tiro hacia abajo la hebra que va hacia el ovillo y me quedo con la hebra sobrante. Y ahora la voy a esconder. Para esconder la hebra tomo una aguja de coser, una aguja de lana, y voy a insertarla en el primer punto que veo cerrado o en la primera vez que se forma en el cierre. Y voy a enhebrar mi aguja, voy a pasar el hilo hacia atrás. Ahí está la V que agarré con la aguja y la atravesé con el hilo sobrante. Ahí se ve mejor. Por esa V pasé mi hilo y ahora me voy a devolver por donde mismo sale este hilo sobrante, es decir, por esta V, y voy a meter mi hilado en el lado interior de la V final. Voy a volver a insertar la hebra en la aguja, es decir, a enhebrarla, y tiro y acomodo un poquito con los dedos y así se va a ver. Esta de acá es lo que acabamos de formar. Hicimos una V adicional. Yo le llamo V a estas cadenitas que se ven aquí, así. Entonces aquí, esta que está aquí, si te fijas, es la que formamos recién con el hilo. Y para que no se nos desarme, para esconderla, voy a elegir por dónde me voy a meter. Por abajito de esta primera línea que tiene puntos derechos, por el lado de adentro de mi tejido, y luego voy a ir bordeando esta columna de puntos derechos hasta abajo. Y vamos a meter nuestra hebra sobrante para allá. Vamos a mirar que no nos quede ni muy apretado ni muy suelto. Vamos a chequear que no se vea por adelante. Ahí enderezamos un poquito. Y ahora veo que me queda esta colita sobrante y me voy a devolver por al ladito
al devolvernos, nos aseguramos de que no se nos desarme, que no se nos salga la hebra. Entonces ahí estoy eligiendo algunas para que mi colita del hilo se meta por ahí. Me queda muy poquito, por lo tanto ya no le veo ni la colita sumada a esa hebra sobrante. Vimos que ahí es donde me di la vuelta, pero esto por delante no se ve. Y ahí está la continuidad de mi cadeneta de cierre. Por delante no se ve nada y estamos listos para continuar con las mangas.